Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 3 de la primera epístola a los tesalonicenses. En este capítulo el apóstol como que continúa con esa temática del capítulo anterior, mencionando esas como incomodidades, esos desafíos o esas barreras, esos obstáculos que ha tenido, y como lo mencioné el día anterior, el capítulo 2, en el versículo 18, dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entonces aquí Pablo empieza a mencionar cómo ha tenido tribulaciones, dificultades, pero no importa lo que le toque enfrentar, él está dispuesto a hacerlo con tal de llevar el evangelio a toda persona. Esto es un ejemplo para nosotros, un ejemplo a seguir. Leamos entonces la Biblia. 1 Tesalonicenses 3, dice la palabra del Señor: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Mira que va conectando con el capítulo anterior, y él está mencionando las incomodidades, los estorbos que Satanás ha puesto, y ahora dice, como han habido todos esos tropiezos, entonces no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. O sea, Pablo quedaría solo en Atenas y enviaría a Timoteo otra vez a Tesalónica. Cuando leímos el libro de los Hechos, Hechos no menciona si Silas o Timoteo pudieron ir a Atenas, pero aquí en este versículo nos damos cuenta que Timoteo fue, y luego entonces lo enviaron de regreso a Macedonia casi inmediatamente para ayudar a los creyentes de Tesalónica. Y tomar esta decisión debió haber sido muy difícil, demasiado difícil. El gran sacrificio que el apóstol estaba dispuesto a hacer, privándose de Timoteo y de su ayuda, indica que las necesidades de los hermanos allí en Tesalónica eran urgentes. Timoteo entonces, después de su visita a esa ciudad, viajó con Silas a Corinto, donde estaba Pablo. Es claro entonces que los tres misioneros se unieron para desarrollar los planes trazados, y que Pablo tomó la iniciativa tanto en presentar planes como en cumplirlos. Pero ahora dice que él se privó de la compañía, de la ayuda de Timoteo, y dice el versículo 2: y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Mira cómo él llama a Timoteo. No solamente era un colaborador de su evangelio o de la misión, sino que era su hermano. Y esto hacía que Timoteo tuviese un lugar especial en el corazón de Pablo. Pablo amaba a Timoteo. Por eso tú ves en muchos de los escritos del apóstol que menciona a Timoteo, porque era un fiel colaborador. El principal propósito de la visita de Timoteo allí era confirmar y fortalecer a los creyentes para que ninguno se apartara de la fe allí en Tesalónica. Este era el principal propósito. También tenía otro propósito, que era exhortar a los creyentes, y parte de esta exhortación incluía un repaso de lo que se les había enseñado, una ampliación de sus horizontes doctrinales y un fortalecimiento de sus experiencias cristianas diarias. Todo eso se resume en las palabras respecto a vuestra fe. Era la misión de Timoteo y debía hacerlo. Mira, Pablo queda solo allí en Atenas enfrentando los desafíos, y Timoteo se regresa a seguir predicando. Y luego entonces los tres se unen, se encuentran para seguir el evangelio. Esto es lo que Dios nos invita a hacer más bien, que nos unamos unos a otros y vayamos de dos en dos, en tres, no sé, pero que compartamos el evangelio con toda persona. Y dice el versículo 3, ¿cuál es el propósito? A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Pablo sabía muy bien todo lo que tenía que enfrentar, ya lo había pasado, lo había experimentado, los sufrimientos, los padecimientos de predicar el evangelio, las persecuciones, ya lo sabía, por eso él le había anunciado a la iglesia. Dice el versículo 4, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como han acontecido, y sabéis. Entonces Pablo les amonesta a ellos, o les había ya hablado, que las dificultades eran grandes y tendrían que enfrentarlas, porque si las experimentó Cristo, ellos también. Mira que también Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra con sus discípulos, Él les abrió los ojos, por así decirlo, les habló, les amonestó acerca de los padecimientos que tendrían.
Porque es que predicar el Evangelio va a levantar enemigos, porque tú sabes que estás hablando del Evangelio de Dios, del reino de Dios, y hay alguien que se inquieta y es el enemigo de Dios, Satanás, y cuando tú te constituyes amigo, servidor, colaborador de Dios, entonces te constituyes enemigo de Satanás y él se levanta con todas sus hazañas a hacerte guerra. Pero lo maravilloso de todo es que Dios es tu sostén, tu protector, y el enemigo no te puede hacer nada. Esto lo tenía claro Pablo, por eso como te leí el versículo 3, dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Me llama la atención lo que dice el comentario bíblico adventista y te lo voy a leer, dice, el verbo en plural se refiere a los apóstoles y también a sus conversos. El hecho de saber que Dios conoce la persecución que están sufriendo y que ésta tiene una parte ya asignada en el plan divino para las vidas de ellos, fortalece a los cristianos al soportar aflicciones. Las pruebas que permite nuestro amante Padre son el medio necesario para la salvación y son dirigidas y mitigadas de acuerdo a ese fin. Las pruebas perfeccionan los caracteres y los cristianos no deben rebelarse ante el proceso de refinamiento, sino al contrario debemos sentirnos gozosos, como dice el apóstol Santiago. Alégrate, gózate en la prueba, porque ella es la que te fortalece, ella es la que nutre, fortalece tu fe. Y el apóstol le enseña a la iglesia para que ellos tengan claro esto, con el objetivo de que cuando se levante una prueba, una dificultad, una persecución, ellos estén confirmados, afirmados, fortalecidos en Cristo Jesús. Luego versículo 5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Nótese bien el interés, y como te he mencionado en las reflexiones anteriores, Pablo tenía una característica especial, y es que él se preocupaba por la vida espiritual de sus conversos, de las personas, de los creyentes, de la iglesia de Dios. Esto es algo importantísimo, una característica maravillosa que deben tener todos los líderes de iglesia. Deben preocuparse. Si estoy hablando para un líder en este momento, querido hermano, te invito a que tengas en tu corazón este deseo también, este interés, este amor, esta pasión por los hijos de Dios. Te preocupes por la vida espiritual de las personas que tienes a tu mando, es decir, que Dios ha puesto para que lideres. Tú debes preocuparte por ellos, orar por ellos, que su fe se fortalezca. Mira, el apóstol dice, yo no pude soportar más, porque el apóstol Pablo sabía las dificultades y las debilidades humanas, sabía de que la iglesia quizá en algún momento podía debilitarse y el enemigo es muy fuerte, muy poderoso. Entonces él envía a preguntar para fortalecerles la fe, pero también para recibir información acerca de cómo están, porque el apóstol se preocupaba y a él le dolía si la iglesia fracasaba, a él le dolía. Esto, querido hermano, es algo muy vital que nos enseña acerca del liderazgo de iglesia, cómo nosotros también debemos estar interesados, preocupados en que la vida espiritual de cada creyente pueda crecer. Esto es algo valioso. Y luego el versículo 6, mira cómo hay esperanza. El corazón de Pablo se tranquiliza. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte vuestra fe? Pablo se fortalece, la esperanza, el gozo, la alegría llega en el corazón de Pablo porque se entera que la iglesia en Tesalónica está firme a pesar de las muchas pruebas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las persecuciones. Es una iglesia poderosa, es una iglesia activa, es una iglesia entregada a Dios. Esto es algo muy bueno, valioso, y esto llena de alegría, de motivación, llena de paz, de energía, de fuerzas el corazón del apóstol para continuar con entusiasmo, con fervor, predicando el Evangelio de Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Y sabes, te lo digo por experiencia. Cuando yo llego a una iglesia y veo a una de estas personas que Dios me ha dado la oportunidad de bautizar hace tiempos, y lo veo allí en la iglesia activo,
participando en el liderazgo, eso llena el corazón de alegría. Pero me da tristeza cuando veo a una persona que se aleja de los caminos del Señor. Duele en el corazón. Ahora, yo imagino el apóstol Pablo, ¿cómo se sentía? Él se sentía ansioso de saber, de tener noticias de la iglesia de Tesalónica. Pero cuando Timoteo llega y le dice, están firmes, están fortalecidos, es una iglesia entregada, la vida espiritual de ellos ha crecido. Entonces Pablo se llena de gozo y de alegría. Y ahora dice el versículo 11, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso es saber que tenemos una esperanza linda, bendita en Cristo Jesús, y Él pronto vendrá. Cuando Él dice que debemos estar irreprensibles en santidad, eso indica la esfera hacia la cual Cristo dirige a los creyentes, los capacita de tal modo a vivir vidas santas, intachables, que podrán presentarse sin mancha delante del juez del universo. Irreprensibles en santidad representa la norma ética y espiritual máxima. El apóstol Pablo cree que una norma tal, es decir, ser irreprensibles en santidad, puede ser alcanzada mediante la gracia que Cristo proporciona a aquellos de sus seguidores que creen en el amor. Creer menos que eso sería negar el Evangelio. Así que sí podemos llegar a ese nivel, solo a través de Cristo Jesús. Y para esto quiero recordarte uno de esos textos que te leí cuando estudiamos el capítulo 3. Yo creo que recuerdas. Si no, entonces devuélvete y vuelve a estudiar ese capítulo 3, que es muy poderoso. Allí dice la carta 16 del año 1895, la sierva del Señor: cuando el yo está oculto en Jesús, estamos protegidos contra los dardos del enemigo. Nótese bien, cuando tú te escondes en Cristo, cuando tú te refugias en Cristo, entonces allí estás protegido contra los dardos del enemigo y puedes llegar a esa santidad, ser irreprensible en santidad, tal cual Cristo te puede, para que estés preparado y listo para el encuentro con Dios en las nubes de los cielos. Este es el mensaje final que el apóstol quiere dejar en este momento, en este capítulo, a aquella iglesia. Mira cómo hay sentimientos encontrados en este capítulo. Primero, hay ansiedad del apóstol por saber, por tener noticias de la iglesia. Luego hay gozo, hay alegría, porque ellos están bien. Y ahora les envía una exhortación, una esperanza, para que ellos se mantengan firmes así hasta el fin. Querido hermano, es lo que debemos hacer, mantenernos. Recuerda lo que dice Mateo: el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Mantente firme en el Señor, irreprensible en santidad, entregado a Dios, y Él pronto vendrá a rescatarnos. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 3 de la primera carta a los tesalonicenses. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!